El final. Algo que nunca he entendido es cómo se le puede llamar bueno a alguien que no solo creó la maldad, sino que permite que incluso ésta se propague. El señor Rogers era una persona completamente devota a su religión. Este señor de edad avanzada iba todos los domingos a la iglesia. El señor Rogers trataba de encontrar a Dios en cada oración, pero el resultado siempre fue el mismo. No encontraba nada en aquellas palabras. Más que mermar su fe, el señor Rogers seguía rezando cada vez por más tiempo, y a pesar de nunca tener éxito, él sentía que en algún momento podría ver a Dios a los ojos. El señor Rogers había sido un veterano de guerra. Él dio casi toda su vida al ejército. Se había casado, había tenido un par de hijos y una vida común y corriente. Muy para su desgracia, él perdió a su familia luego de un accidente de auto. La guerra no lo mató, pero un conductor descuidado lo arruinó todo en un segundo. Fue tras todas estas tragedias que él se refugió en su fe. Él sentía que todo lo malo que le había ocurrido era solo una prueba para él. Por lo tanto, él, valga la redundancia, terminó consiguiendo cobijo en su religión. Él vivía como podía. Ser tan mayor y no tener familia lo ponía en una situación bastante complicada. Él debía de trabajar ganando un sueldo mínimo y sobrevivir con una remuneración que le daba el gobierno de su país. Rogers, a pesar de todo, vivía en una casa decente y comía 3 veces al día. A pesar de todas las desgracias, tenía mucho más que otros. Él se caracterizaba por ser una buena persona. Ayudaba a los demás, convivía con sus vecinos y era honesto y solidario. Un ejemplo para cualquier persona. Fue un día que él se dirigió a la iglesia a rezar, como de costumbre, pero siempre obtenía lo mismo: silencio. Ya para este punto, Roger se sentía desesperado. Él era una buena persona. ¿Qué más tenía que hacer para recibir una respuesta de su Dios? Aquel pesar le carcomió todo el día hasta la noche. Cuando él se preparó para dormir, volvió a rezar, implorando una señal, pero otra vez solo recibió silencio. Dejando el tema de lado, se dejó ganar por el sueño y se durmió profundamente. Fue como a las 3 de la mañana, cuando algo lo despertó. Se sentía como si alguien estuviera ahí con él. Roger se asustó, despertó de golpe, pero su cuerpo estaba inerte, como si éste estuviera dormido, pero Rogers estaba muy consciente en ese momento. Él rodó los ojos y miró sus pies, y ahí, en la boca de la cama, estaban un par de ojos, unos ojos fríos y rojos, mirándolo fijamente. Los ojos de aquel ser no parpadeaban, parecían 2 faroles colocados maliciosamente en su habitación. Él gritaba por dentro, chillaba del horror, mientras su cuerpo se mantenía petrificado en la cama. Fue en ese momento donde decidió cerrar los ojos y rezar. Rezó con todas sus fuerzas, y cuando por fin sintió una paz dentro de sí, volvió a abrir los ojos, solo para ver que la criatura estaba más cerca de él.
Los ojos tenían un aspecto enfermo y ahora, con la poca visión que tenía Rogers, pudo ver que aquello era enorme. Su cuerpo parecía una silueta deforme y negra. Este ser no era un humano. Rogers volvió a cerrar los ojos y rezar. Volvió a sentir paz y mucho más seguro esta vez. Volvió a abrir los ojos. Y aquellos ojos estaban ahora a centímetros de él. Ahora la respiración pesada de aquel ser chocaba con su rostro. El pesado cuerpo del monstruo estaba sofocando al anciano, mientras su cuerpo seguía sin querer responder. Desesperado por su situación, él comenzó a gritar. Para su suerte, su rostro no estaba paralizado. Sus gritos podían salir perfectamente por su boca. Pero nadie fue a su rescate. La criatura, por otro lado, ni se inmutó ante aquello. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Rogers desesperado, pero no recibió respuesta. Al cabo de unos segundos, Rogers se empezaba a quedar sin aire. El peso de la criatura lo estaba sofocando. Fue en ese momento en que él se resignó a morir. Al menos podré ver a mis hijos y mi esposa de nuevo en el cielo. Fueron estas palabras las que llamaron la atención de la criatura. Aquel puso una mueca de confusión, como cuando alguien dice algo completamente estúpido, y más que reírte, te preguntas el por qué lo dijo. ¿De qué hablas, Rogers?, preguntó, revelando que ese ser parecía conocer al anciano. Yo no merezco esto. La muerte nos llega a todos. Esta no discrimina. Sí, acepto mi muerte, pero no esperaba terminar así. La muerte nos llega a todos, Rogers. El anciano se desesperó en este punto. Le molestaba que la criatura no entendiera lo que quería decirle. Esperaba descansar, poder ser recompensado tras mis años de devoción. La muerte no discrimina entre los santos y pecadores. Todos tienen el mismo final. Es en este punto en que Rogers entendió que aquel ser no era un monstruo cualquiera. Era el diablo y se lo estaba llevando, reclamando su alma. Él entendió que él se iba a ir al infierno. Podía sentirlo. Su piel se sentía fría, tanto que le ardía. Con su último aliento, Rogers dijo sus últimas palabras, mientras la vida se le escapaba en suspiros. Lo peor que pudiste hacer fue alejarme toda mi vida de Dios. El diablo, tras escuchar esto, sonrió maliciosamente. En ese momento, el siniestro dijo algo tan ruin, tan perturbador y tan malevolente, que muy posiblemente Rogers hubiera preferido morir antes de escucharlo. Él nunca sabrá si aquello que dijo era cierto o simplemente un tormento que el diablo quiso poner sobre él. Pero fuese como fuese, Rogers tendría toda la eternidad
para analizarlo. El diablo le dijo: no, lo peor que le pude hacer al mundo es hacerles creer que había alguna salvación.